¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Pregunta, ¿cómo resolvemos el problema 16? ¿Qué se te ocurre hacer? Cuéntame. Profe, con fórmula. ¿Con fórmula? ¿Con qué fórmula? Ya como arriba están la suma de los impares y te dan cuántos sumandos hay, lo reemplazas con n cuadrado y abajo es una sucesión de primer grado. Ya, es una opción de primer grado, correcto. ¿Y cómo lo sumarías? Ah, ya el último, la suma de una serie de sucesión. Tran- Hay tra- la sumatoria. Tranquilízate, tranquilízate. Ordena bien las ideas, las palabras, tranquilízate. Ya Ya. para la sumatoria de esa sucesión de primer grado es el último sobre el primero sobre 2 por el número de términos. O sea, Pero para vas a aplicar progresión aritmética. sí, sí, Ya, sí. ¿listo? Muy bien, vamos viendo. Entonces arriba tenemos los impares. ¿Qué cantidades sumandos? En, N sumando. O sea que arriba pondríamos N en cuadrado, cuadrado. ¿correcto? Sí, profesor. Muy bien. Y abajo, mira que les enseñé, les enseñé a aplicar término enésimo, ¿no? Sí, Sí. ¿Cómo va? de 3 en 3. ¿Cuál es el término enésimo? En Uno más 3N. 3, 3 No, n más 1. ya. Lo mismo, ¿no? 1 más 3N dijo, Sí, bueno, hay que escucharlo bien. Entonces, suma de números consecutivos multiplicado por 3. Y como son n sumandos, prácticamente vas a escribir la fórmula n por n más 1 sobre 2. ¿Y qué se dijo acerca de cuando no había n? se multiplica el número por el n, por los sumandos. Número de Es una términos. La constante, constante y la constante constante va multiplicada por el número. de términos. Exactamente. ¿Estamos de acuerdito? Sí, profesor. A ver, ya ustedes van reflexionando y les salen las ideas de cómo hacerlo. Muy bien. Aquí nosotros podríamos multiplicar, podríamos agrupar, podríamos factorizar, ya esa es la habilidad de cada uno. Sacando mínimo, n por n es n cuadrado, más 3n, y acá sacando mínimo sería 2n, todo sobre n, perdón, sobre 2. Y también podríamos ya acomodarlo para aplicar el famoso método de extremos y medias o no. Sí. ¿Ya? Entonces te va a quedar 2n cuadrado sobre 3n cuadrado más 5n, no. Háblame. ¿Está bien? Sí, profesor. Aquí abajo puedes sacar factor común.
Ahí abajo puedes sacar factor común. Un n. Y te queda 3n más 5. ¿Correcto? Y se simplifica el n en los dos denominadores. Y se saca mitad a los dos numeradores. ¿Correcto? Cuando quieres simplificar a ambos lados, o ambos son numeradores, o ambos son denominadores. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Ok. Acá te va a quedar 7n cuadrado. 3n más 5 pasa a multiplicar al 20. 60n más 100, ¿no? ¿Correcto? ¿Qué harías ahí? 7n más 10 y menos 10. Ya sabes que aquí más por menos te da menos. Y en aspita es al revés. Menos 70 más 10 menos 60, ¿no? Se toman en forma horizontal. N menos 10 igual a 0, n igual 10. Correcto. ¿Estamos de acuerdito? Sí, profesor. ¡Yujú! ¡Yujú! ¿Estamos de acuerdito? Sí, profesor. Muy bien. Entonces se aplicaban las técnicas anteriores. ¿Ya? Se aplicaban las técnicas anteriores. Muy bien. Ahora vamos por acá. En el problema 17 tiene una particularidad. ¿Ya? Tiene esta forma. ¿Ve? ¿Quién se da cuenta? Y se va hasta el infinito. Y para que no sufran mucho, ya tiene una formulita como esta. Pero ese sí hay un requisito que debes chequear. Ese A no es cualquier número. Es un número mayor a la unidad. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Muy bien. Ay, mi garganta.
¿Quién viene a ser el A en nuestro ejercicio? 7. 7. Entonces, aplicando la formulita, ¿correcto? ¿Se entendió? Sí, profesor. Pero observa que se tiene que parecer a esa forma de ejercicio, si no, no cumpliría. ¿Estamos, mis chicos? Sí, Sí, profe. profesor. Ok. Sí, profe. Ahora, ¿qué nos dice el otro ejercicio? La 18. A ver, ¿qué dices tú? ¿Se parece o no se parece? No. No, ¿Por qué no se parece? Cuéntame. los numeradores son números impares. En el numerador, ¿qué aparecen? Números impares. Números impares. Puros Impares. números impares. Pares. ¿Está bien? ¿Y qué hacemos? Cuéntame. ¿Qué harías? Y no se parece. ¿No hacemos nada? Mira que el ejercicio anterior, yo puedo ponerle un término enésimo. ¿Cómo sería el término enésimo? ¿Sí o no? Y luego le aplico una sumatoria. Como voy a sumar, le aplico una sumatoria. ¿Es cierto o no es cierto? Habla. Sí, profesor. Ujú. Y entonces yo lo podría colocar después como un A abajo, genérico. Entonces, toda serie, digamos así, en algunos casos, podríamos apoyarnos en el término enésimo. Ahora, como son números impares, yo puedo ponerlo como 2n-1 sobre 5 elevado a la ¿cuánto? Ahí sí sería 5 a la n, ¿no?
Habla. ¿Se Sí, parece profesor. ahí? Sí, sí se parece. Ok. Entonces ya puedo aprovechar eso y formar o separar en dos fracciones. ¿Te diste cuenta? ¿Qué significa? Significa que esa serie yo la puedo escribir 1/5 a la 1 menos 1/5 a la 1. Luego, cuando n vale 2, 2/5 al cuadrado y 1/5 al cuadrado. ¿Te das cuenta? Cuando n vale 3, habla. ¿Qué dices tú? ¿Se puede o no se puede? Coméntame. ¿Sería correcto o no? Sí, profesor. Y ahora dime, ¿el primer paréntesis ya se parece o no se parece? Sí, Ya se parece. ¿Y el segundo paréntesis a qué te hace acordar? Cuéntame. progresión geométrica infinita. A una progresión geométrica decreciente Infinita. 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 ¿Y te acuerdas cuál es la fórmula? Término, el primer término sobre uno menos la razón. Así es. ¿Correcto? Entonces, la suma de infinitos terminó primero sobre uno menos la razón. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, esa es la segunda. Y se está multiplicando por un quinto, por un quinto, por un quinto. Y este de acá es la que ya conoce, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? A, 5. 5. claro. A sobre A menos 1 al Cuadrado. cuadrado. ¿Qué más? Y este de acá le aplicas esta fórmula. Tienes el término primero, Un quinto. un quinto. ¿Sobre cuánto? Uno menos un quinto. Así es. ¿Cómo sería? ¿Está bien? ¿Está bien? Habla. ¿Qué quedaría acá? Uno menos un quinto. Un cuarto. Cuatro. Un cuarto. 4/5. Extremos Medio. y medio. ¿Qué queda? Un cuarto.
1/4. ¿Correcto? ¿Qué nos queda finalmente? 3/8. 3/8. ¿Está claro? Sí, profe. ¿Para todos? ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profesor. Ok. A ver, quiero que revises eso una carrerita. Voy al toque. ¿Qué fue? ¿Qué salió? Te voy a enseñar las diferentes estrategias que podemos usar en algún momento, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok. Dime, si tú restas 3 menos 1, ¿cuánto te da? 2. Si tú restas Dos. 7 menos 3, ¿cuánto te da? 4. 4. 4. 13 menos 7, 6. 6. 6. 21 menos 13, 8. 8. 31 menos 21. 10. 10. 10. ¿Te has dado cuenta que la resta sale el doble del número que está arriba, no? Sí, profesor. Sí, profe. Entonces vamos a duplicar los dos lados. Eso sí tiene que ser los dos lados. Una similar a esta ha venido recientemente en la UNTRM. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, profe. profesor. Ahora, como el numerador tiene la diferencia de los factores que están en el denominador, se pueden separar. Eso apréndelo, ¿ya? Se pueden separar. Si arriba está la diferencia, se separan restándose. Si arriba está la suma, se separan sumándose. Como arriba está la diferencia, lo separa restándose. Pero la fracción es con numerador 1, ¿ya? La fracción es con numerador 1. Y lo puedes comprobar. Acuérdate cuando te enseñaron a restar por el método cruzadito, ¿sí o no? ¿Qué ponías? B por 1 menos A por 1. ¿Y abajo qué ponías? A por B. ¿Está bien? Sí, profesor. Y arriba venía la diferencia. Por eso, ¿no? Esto se desdobla así. ¿Se entendía, mis chicos? Sí, Sí, profe. profe. Ok. Entonces, aquí también se separa igual. Y así continuará, ¿no? ¿Estamos de acuerdo?
Sí, profe. Ahora, ahí observas un detalle bien interesante, mira. ¿Qué pasa con esto? El mismo. Ah, pero acá no hay infinito, hay 20 sumando, ¿no? Me había olvidado de ver ahí. Hay 20 sumando. Ya. Vamos a pensar que solamente tengo dos. Si solamente tengo dos, estos dos de acá, observa que se queda el primero y el último, restándose. ¿Sí o no? Sí, Lo mismo pasaría si tuviera solo tres, ¿ve? Lo mismo pasaría si tuviera solo cuatro. Queda el primero menos el último. Entonces tu preocupación sería, ¿quién está en la última fracción? ¿O quién es la última fracción? ¿De acuerdo? Pero Sí, date profe. cuenta que arriba tenía los números consecutivos, ¿sí o no? Al inicio. Arriba tenía los números Consecutivos. consecutivos. ¿Ah? El quinto término tenía el numerador 5. El término 20 tendría el numerador 20. Pero recuerda que nosotros lo hemos duplicado. Entonces arriba hay un denominador 40. Un numerador 40. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. profe. No. Sí, profe. Ahora, como me interesa saber quiénes son ellos, puedo trabajar con los primeros o con los últimos. Si encuentras los últimos, inclusive ya sabes cuál es la última, ya no necesitaría ni siquiera construirlo, ¿no? Vamos a ver. A ver, nuevamente te apoyarías en sucesiones. 3, el primero sería 3, 7, 13, 21, 31, más 4, más 6, más 8, más 10. ¿De qué grado es? Segundo. De segundo grado, ¿cierto? Aquí vendría un 2, aquí vendría un 1, 2A, A más B y C. ¿Cuál sería el término enésimo? N cuadrado más 3n más 1. Digo, más 1 más n. 3. Sería un n cuadrado más n más 1, ¿cierto? Sí, profesor. Y como estamos hablando del término 20, ¿cuánto sería? 421, no. Sí, sí, profesor. Y si tú le restas 40, sería 381, no. Sí. Sí, profe. Pero a mí me interesa la última, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría? 1 menos 1 sobre 421. 420 sobre 421. Mitad
¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, profesor. profe. Exactamente. ¿Qué te pareció? Cuéntame, ¿qué te pareció? No me dices nada. ¿Alguna dificultad para el problema? ¿Alguna dificultad? Cuéntame. ¿Todo claro? Sí, Sí, profesor. profe, todo claro. ¿Sí se entendió? Sí, Sí, profe. profesor. Ya listo. Fernanda me dice. ¿Podría explicar la última parte, por favor? A ver, Fernandita, ¿qué parte? Habla con confianza, hija. Fernanda, lo de azul. Allá. Yo le dije que observes que esta fracción se puede separar así. Y lo vamos a comprobar por el método cruzadito que te enseñaron a ti al momento de sumar o restar fracciones. 7 por 1, 3 por 1, y abajo iba el producto. Y como te das cuenta, en realidad sale esto. Y por eso lo hemos separado a todas estas fracciones, la primera menos la segunda. Estamos hablando de que formamos una fracción con el primer factor y le restamos una fracción con el segundo factor, pero con numerador 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí, profe. Entonces, cuando yo trabajo, si yo tuviera solo dos términos, si yo tuviera solamente dos fracciones, nos dábamos cuenta que se eliminaba un tercio y quedaba un séptimo. 1 menos un séptimo. Y eso mismo fue ocurriendo con las otras fracciones, ¿correcto? Siempre iba a quedar el primero menos el último. 1 menos 1 sobre 3. Entonces, como esa es la tendencia, solamente hemos buscado quién era la última fracción. Al averiguar quién es la última fracción, lo separamos en dos fracciones, por el método ya explicado, y al final todas estas intermedias se simplifican y te queda 1 menos la última. ¿Estamos de acuerdo, señorita? Sí, profesor. Ok. ¿Ya no hay duda? No, ya no. Gracias. Ok. A ver, ¿qué observamos en el problema 20? ¿Quién me cuenta?
Profesor, el numerador no siempre es uno, así que no se podría utilizar la progresión geométrica de creciente infinita. Pero podrías hacer algo. Aquí se puede hacer de muchas formas, ¿ah? De muchas formas se puede hacer. Claro, muy bien, Fernando. Agrupar. Puedes formar dos grupos. Si quieres usar esa fórmula que me dices, forma dos grupos. La del numerador 1 y la del numerador 2. Y vas a aplicar tu fórmula dos veces. ¿Ok? Entonces, en una progresión, el primer término es un séptimo y la razón es 1/7 cuadrado. O sea, 1/49. Acá el primer término es el y la razón también es 1/7 cuadrado o un 49. ¿Correcto? Sí, profesor. Y entonces sí podrías usar ahora tu fórmula que me comentaste. ¿Quién es el término 1? Un séptimo. Un séptimo. 1 menos la razón. ¿Quién es la razón? Un 49. 2 sobre... ¿Correcto? ¿Qué más? ¿Qué nos queda? ¿Correcto? Sí, profesor. Extremos y medios. Simplificas un extremo con un medio. Y te va a quedar 7/48 más 2/48. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok. Pero también se pudo haber juntado de dos en dos, sumándose. 7 más 2 acá. 7 más 2 acá. ¿Te diste cuenta o no? Ah, pudiste haber agrupado, sumar, ¿no? Las dos primeras, la tercera con la cuarta, la quinta con la sexta y quedaba de esta manera. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profesor. Y acá se está multiplicando por un séptimo al cuadrado. Y listo.
49 menos 1, 48. ¿Entendió? Sí, profesor. Y si en algún momento lleva sistema de numeración, también lo puedes hacer con sistema de numeración. ¿Que la 21 es la misma? Sí, No me da cuenta. Ya. ¿Qué observamos en la 22? Cuéntame. la razón. ¿Se parece a un ejercicio anterior o no? Sí, primero se sacaba la razón, profesor, de los denominadores y luego se multiplicaba por esa razón a toda la expresión. Ya, pero ¿cuál es el objetivo de hacer eso? ¿Te acuerdas o no? Dividir, hacerlo en fracciones para que luego se simplifique, se elimine, así como el anterior. Claro, o Que quede sea, el primero con el último. exactamente. Entonces, este ejercicio se parece al anterior que hemos visto. ¿Cuál es la diferencia de los números que están en el denominador? ¿Cuál es la diferencia? 2. Dos. En este caso, a diferencia del otro ejercicio, que cada numerador salía distinto, en este caso la diferencia es la misma en todos, ¿no? Y esa diferencia se le llama una razón. No es numeración consecutiva porque va de dos en dos. No son números consecutivos. Entonces, ¿de acuerdo a lo que hicimos? Como la diferencia es 2 y es constante, entonces multiplicamos todo por 2. Pero ¿por qué multiplicas por 2? Porque necesito que el numerador se vuelva 2, pues, ¿no? ¿Y ese 2 quién era? Era La la razón. razón. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, como tú vamos a aclarar acá esto. Será la razón. Y como tú lo vas a separar, porque así hicimos en el anterior, ¿ya? Entonces demostramos que esto se iba eliminando, ¿cierto o no? Y que iba a quedar. Entonces aquí sale una formulita. Este 2 que da la razón, cuando yo lo despeje, va a pasar a dividir, ¿sí o no? Profesor. Ah, de ahí entonces que nace la siguiente formulita.
1 sobre la razón el primero menos el último. Esta es la razón. Este es el primero. Y este es el último. ¿Te diste cuenta? Pero entonces, para que eso funcione, tú sabes cuáles son las características del ejercicio. El numerador es igual a 1 en todas las fracciones. Hay una razón constante en los denominadores, siempre la misma diferencia. Entonces ahí puedo aplicar la formulita directa. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí, profesor. Entonces tú ya le vas a aplicar la fórmula. La razón es 2, la diferencia. 1 sobre la razón. El primero que se tomaría así. Y el último que se tomaría así. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Ya está. 23 menos 1. ¿Qué nos va quedando? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. ¿Alguna duda? No, profe. ¿El resto todo está bien? ¿Todo claro? ¿El resto qué dice? Ok. ¿Cómo haríamos este ejercicio? Descomponiendo, profesor. ¿De qué manera? Por ejemplo, el primero sería 10 a la 1 más 1, el segundo 10 al cuadrado más 1, y así con los demás hasta llegar al último que te dice que tiene 20 cifras, pero sería 10 a la 19 más 1, porque está contando con el 1 y solamente cuentan los ceros. Y luego de eso ya se separa a los 10 eh, eh, más el 1 por las 19 veces que serían el número de términos. Ujú. ¿Qué dice el resto? Lo va a separar. 10 más 1. 100 más 1. 1000 más 1. ¿Está claro?
No, profe, es 10 a la 19 más 1. Porque esa es la 19. Porque, bueno, yo lo tomé así porque cuando te dicen 20 cifras, lo toman desde el primero. Y ay, Correcto. Si aquí dice 11, tiene 2 cifras, pone 10 a la 1. 3 cifras, con un 10 al 0. cuadrado. Correcto. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos, chicos? Sí, profesor. Sí, profe. Ok. Ahora, ¿te acuerdas? Suma de términos de una progresión geométrica finita. El primer término multiplicado por 1 menos la razón elevado al número de términos sobre 1 menos la razón. Así es. Entonces diríamos el término primero igual a n menos 1 sobre q menos 1. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo sería ahí? Si es que agrupar. Si agrupas, cuéntame, las potencias de 10, ¿no? Y dime, ¿el 1 cuántas veces? 19. ¿Correcto? Sí, profesor. Ahora, apliquemos. Término primero 10, la razón 10, número de términos menos 1 sobre 1 menos 10. 10 menos 1. No, profe, tiene que ser 1 menos 10. ¿No? La razón menos 1. Sí, profesor. ¿Qué estás hablando? Entonces, abajo queda 9, ¿correcto? Diez por 10 a la 19. 10 a la 20, no. Sí, profesor. Sí, profe. 10 por 1, negativo 10 o no. Sí. Y abajo queda 9 por 19 al momento de sacar mínimo. Entonces quedaría más 161 61. sobre 9. 9. ¿Es correcto? Alternativa. Sí. Así. La C. La C. ¿Se entendió? Sí, Sí, profe. profesor. Sí, profesor. Ok.
¿Qué pasó acá? Cuéntame. ¿Qué estás observando ahí? Una suma, Sumatoria. Sumatoria. una sumatoria, correcto. Una sumatoria. ¿Y qué es una sumatoria? Una forma simplificada de expresar una serie. Una forma simplificada o abreviada de expresar una serie. ¿Ya? La sumatoria utiliza el símbolo sigma. Ojalá pongo límites. Ahí está. Entonces, a esto de acá le llamamos la forma que presentan los términos. La forma de los términos. Este es el límite superior. Este es el límite inferior. ¿Estamos de acuerdo? Hola. Sí, profe. Entonces, cuando tú tengas ¿qué es lo que tengo que hacer? En una sumatoria tengo que identificar a la variable que se va a ir sustituyendo y eso aparece en el límite inferior de la sumatoria, la letrita que aparece. Y es la única que yo puedo reemplazar e ir incrementando su valor. Entonces tú empiezas reemplazando desde lo que señala acá y pones más por el concepto de sumatoria. Y ese valor lo vas incrementando de uno en uno hasta llegar al valor señalado en el límite superior. Y ahí terminará el proceso. ¿Correcto? ¿Correcto? Sí, profe, correcto. Sí, profesor. Entonces, las series se parecen, o las series notables pueden ser expresadas a través de una sumatoria. Por ejemplo, la serie de los cuadrados, ¿no? Es la suma de cuadrados. Yo no la voy a desarrollar toda. De frente pongo n por n más 1 sobre 2 total. No, profesor, eso es el Perdón, cúmulo. perdón. Espérate, que no te adelantes. Ya me di cuenta. La suma de los dos sobre 6. Sobre 6. Sobre 6. Y si me dan de cubos, sería 1 al cubo, 2 al cubo,
Ahí sí sería n por n más 1 sobre 2, todo al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, profesor. profe. Y si solamente me dan k, ¿qué significa? Que son los números Consecutivos. Los primeros. consecutivos. Si voy reemplazando, aquí me hace acordar a los números consecutivos. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, observa tu ejercicio, ¿cómo lo vas a interpretar? ¿Suma de qué? De cuadrado. ¿Suma de qué? Consecutivos. Y esta es una Constante. constante. Y ya te enseñé con el concepto de suma que se hace. Y, ojo que acá hay una propiedad. El número de términos de una sumatoria es el límite superior menos el límite inferior más 1. Entonces, si eso lo aplicas acá, te vas a dar cuenta que como este que empieza desde 1, al restar 10 menos 1, 9 más 1, 10. O sea, es lo mismo que decir que del 1 al 10 hay 10 términos. Solo como empieza desde el 1, arriba está automáticamente el número de términos. ¿De acuerdo? Siempre y cuando empiece desde el 1. Entonces aplica suma de qué? De cuadrados. ¿Cuántos términos? 10. 10 términos. Entonces le aplicas 10 por 11, la suma de los dos, sobre 6, más 3. la 3 por... ya bueno, vamos primero. 3 por 3 por... consecutivos, Por 10 por 11. 10 por 11 sobre 2, más 5 por 10. la constante multiplicada por el número de términos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Ok. ¿Cuánto sale eso? 385. 3 por 5, 15, 165, más 50. 7 por 5 sale 385 acá. 6, 7, 12 y 8, 20 lleva 2. ¿600 o no? Sí, Sí, profe. profesor. ¿Correcto? Sí, profe. Sí, profesor. Entonces no te olvides, la sumatoria es una forma abreviada. ¿Y qué harían acá? Igual, pero ahora se reemplazaría desde el término 11 hasta el término 3. ¿Podríamos multiplicar o no? Sí, Al multiplicar, ¿qué te va a quedar? K más 4. Menos 4. K menos 4, ¿cierto?
¿Es correcto? ¿Por qué? ¿Por qué? Diferencia de cuadrado. Es No, una diferencia de cuadrados, ¿correcto? Muy bien. Si reemplazamos, ¿cómo sería? K vale 11 menos 4, 12 menos 4 y 13 menos 4. ¿Qué sale? 24. ¿Correcto? ¡Correcto! Sí, sí, profe. A ver, ¿qué observamos en el ejercicio 26? Se colocan 56 esferas formando una pirámide, cuya base es un triángulo equilátero. Ojo, pirámide. Ahora hay una pirámide, cuya base es un triángulo equilátero. Se refiere a un tetraedro regular. Se trata de un tetraedro regular. Y sorpresa, contando de arriba hacia abajo, en la fila superior hay uno. Vamos a llamar que la fila 1 es la fila superior, ¿ya? Porque en realidad la construcción de la pirámide empieza de abajo hacia arriba. Entonces ahí tenemos 1, en la que sigue 3, en la que sigue 6, en la que sigue 10. ¿A qué te hace acordar eso? Números triangulares. Exactamente. En ese tipo de arreglos se trabaja con los números triangulares. ¿Ah? Pero los números triangulares tienen su formulita, ¿sí o no? ¿Cómo es la formulita? N por N más 1 sobre 2. Ya esa fórmula es de su término Enésimo. enésimo. ¿Ya? O sea, para que tú saques en una determinada fila, en la fila N, ¿cuántas esferitas han colocado? Tú coloques en la fila N, ¿cuántas esferitas has colocado? Pero yo le puedo calcular también su suma. Y no es fácil de olvidar, más bien es fácil de recordar. ¿Qué le agregas? El factor consecutivo arriba y el consecutivo de abajo. ¿Correcto, mis chicos? Sí, profesor. Entonces no te vas a olvidar de la suma. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdito? Sí, profe. Sí, Como acá te profesor. habla total, te está hablando de la suma. Te está hablando de la suma. Dime, 56 es 7 por 8, ¿no? Sí. 6. Descompone 56, 7 por 8.
N vale 6. ¿Estamos de acuerdo? Pero a ti no te han pedido cuántas filas tiene. Tiene 6 filas. A mí no me han pedido cuántas filas tiene, ¿sí o no? Sino cuántas hay en la base. Entonces ahí reemplazas 6 por 7 sobre 2. ¿Cuánto da? 21. ¿Correcto? Sí, profe. Ok. ¿Qué dice el ejercicio 27? El primer niño, ¿cuánto recibe? El segundo niño. El tercer niño. Hasta el niño enésimo. Y a la hora que sume, me tiene que salir 4050. ¿Correcto? O si no sale 4050 porque dice que sobra un número menor. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿A qué te hace acordar? Pares. A los números Pares. pares. Ah, ¿te acuerdas que te dije que te aprendas cuadrados perfectos o no? ¿Te acuerdas o no? Sí, profe. Sí, ¿Por profe. qué? ¿Por qué? Porque un cuadrado perfecto está muy cerquita. ¿De quién? ¿De quién? Del producto de dos consecutivos, pues. ¿Cuánto es 63 al cuadrado? Entonces, ¿qué pondríamos? 63 por 64. ¿Cuántos sobran? 18. ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Se entendió la pregunta? Sí, profesor. 28. A lo largo de un camino había un número impar de piedras a 10 metros una de la otra. Se debía juntar estas piedras en el lugar donde se encontraba la piedra central. ¿Qué quiso decir?
Ya. ¿Correcto? ¿Correcto? Sí, profesor. Sí, profe. 10 metros. La distancia entre ellas. Ahora, si me dicen que hay cantidad impar de piedras, ¿qué significa? Igual, tiene el mismo número. ¿Correcto? Habla. Habla. Sí, profesor. Sí, profe. Ya. ¿Qué tiene que hacer el hombre? Debía llevar una sola piedra y amontonarlas sobre la que está en el centro. ¿Está bien? Sí, profesor. Y él empieza en uno de los Extremo. extremos. Ahí empieza. Yo te digo, mira lo que ocurre, ¿ah? Razona. Coge la piedra, la lleva, la deja y regresa por la otra piedra. ¿Correcto? Sí, profesor. Ok. Pero mira lo que ocurre con la segunda piedra. Él lleva la primera, la deja acá. Viene en busca de la segunda, la coge y la lleva. Para la segunda piedra, viene y la lleva. El recorrido que hace es el doble. ¿Sí o no? 2 veces la distancia que hay de esta piedra hasta la que está en el centro. ¿Correcto? Sí, profesor. Pero la primera piedra no, la coge y la lleva nada más y la deja. O sea que la primera piedra solo la trasladó una vez. Pero la segunda ya viene en su busca, viene porque está aquí en el centro, viene en busca de ella y se la lleva. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. ¿Qué harías? Te escucho. Una vez que termina de llevar estas piedras al centro, empieza por el otro lado. ¿Está bien o no? Sí, profesor. Viene, la coge y la devuelve. Mira, viene, la coge y la devuelve. Viene, la coge y la devuelve. En el lado izquierdo, todas las piedras sin excepción, todas las piedras sin excepción, exigen que el hombre haga doble recorrido. Uno, para ir en su busca, y dos, para traerla hasta la que está en el centro. Pero cuando empezó por este lado, la primera piedra que está en la esquina solo la traslada, solamente una vez. ¿Estamos, mis chicos?
¿Estamos, mis chicos? Está Sí, bien, profesor. Ya yo voy a hacer algo interesante para no complicarme la vida. Voy a mirar el lado izquierdo. Cuando él sale del centro, va en busca de esta piedra. ¿Cuánto recorre? 10 metros. Ida Igual. No, perdón. para la segunda. 20 o no. Ida y vuelta. Para la tercera. 20. Ida y vuelta. Para la enésima. 10 por... 10 o no. Ujú. Ya está. Ida y vuelta. Ese es para el lado izquierdo. Sería correcto decir que eso también lo hace en el lado derecho. Entonces por Sí. 2. Pero hay que hacer una corrección. Esta piedrita no la, bueno, no vino en su busca y la llevó, sino solo la llevó. ¿Qué hay que corregir? Una de las distancias. 10 por n sería o no. Porque para esta recorre un 10, para esta 2 veces 10, para esta n veces 10. ¿Está bien o no? Sí, profesor. Menos 10n. Toda esa suma le tiene que dar 3 kilómetros, que vienen a ser 3000 metros. Mitad, mitad. ¿Qué queda acá? Incluso puedo sacar factor común 10. Y te queda la suma de consecutivos. Quinta, quinta, quinta. Dos por dos, 4. Bueno, aquí primero calculemos la fórmula. N por n más 1 sobre 2. ¿Correcto? ¿Está bien? 2n cuadrado más 2n menos 1n más 1n. ¿Correcto, mis chicos? está bien, profe. Ok. ¿Qué pasa si n es 13? 13 por 2. Perdón, 13 al cuadrado, 169. Por 2, creo que volamos, ¿no? Sí. 3n que sea 12. 144 por 2 más 12. ¿Ahí sale los 300 o no? En el 12. Pero recuerda que ese n son las piedras que están en un costado. ¿Cuál es el total de piedras que hay en el camino? 2n más 1 más la que está en el centro. 25 no. 10n por 2. ¿De qué me hablas, hija? No, es que acá tendría que ser un 10n nada más. Porque ya lo conté acá 2 veces. Aquí ya lo conté. Ida y vuelta. Entonces tengo que quitarle la vuelta porque solo hay ida. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Ok. ¿Está claro, chicos? Sí, profesor. Ok. ¿Alguna inquietud?
hemos terminado el tema de series. La próxima vamos a hacer un repaso porque hay más problemitas, voy a agregar más problemitas, sobre todo de fracciones. ¿Ya? Un abrazo.